Ni hablábamos. Pues yo sí. Pues me apagó mi primo, pero estaba dando un curso, entonces, pero si quieres empezar, para que no se vaya. Vamos a esperar un par de minutos más en lo que la gente se empiece a platicar y se sienta. Vamos a esperar un minuto más. ¿Quieres que le empiece? No, así. Luego le cortamos. Para que quede un. Muchos no van a poder seguir la hora. Uy, o sea, no, pero no me acordaba y ahorita experiencia. Sí, como que esa conciencia de que era un libro Que estaba dentro del cuento. Ajá. Sí, no me acordaba. De aquí, de la Marusa. Y como también supongo que estos son los que están pasando aquí. Esa parte es como vuelves a percibir empiezo como a ver nada. Buenas tardes, gracias a todos y gracias a todas por venir. Estamos muy contentos y contentas en Dharma porque por fin, después de muchísima espera, salió la segunda edición y edición definitiva, aunque en realidad sí hubo algunas reimpresiones para algunos eventos en particular que hubo a lo largo de los últimos 2 años. Entonces podría decir que es una tercera reimpresión, pero ya con tiraje en forma y edición definitiva de Quisiera quedarme quieta, de Lilian López Camberos, que ganó el premio Nelly Campoy de cuento en su momento. Libro editado muy puntualmente por Lucía y bueno, publicado por Dharma. Yo la verdad es que, yo estuve esperando este momento muchísimo porque es uno de nuestros libros favoritos, es uno de nuestros libros más importantes y Lilian pues, es una de las escritoras más importantes de su generación, a quien voy a pasar a presentar. Lilian López Camberos nació en la Ciudad de México en 1986, estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Querétaro y tiene estudios de maestría en estudios literarios latinoamericanos por la Universidad Nacional de 3 de febrero de Buenos Aires, Argentina. En 2010 fue becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA y finalista en el premio Abra Estrada 2019. Por Quisiera quedarme quieta, como les contaba, ganó el premio Bellas Artes de Cuento Hispanoamericano Nelly Campoy. Ha escrito en diversos medios nacionales y extranjeros. Escribe y archiva en www.laotraisla.com.
Bueno, un aplauso para Lilian, por favor. No sé qué está pasando. Todo un acontecimiento tener a Lilian aquí. Bueno, Problemas técnicos. voy a pasar. No sé qué está pasando. Hola. Uno, dos. Creo que está mejor así. Es que sí, es que tengo el árbol, entonces. A ver. Bueno, aquí estoy. Lucía María es escritora, editor, ¿se escucha, no? Escritora, editora freelance, artista, tallerista y aprendiz de sanadora. Fue editora en Dharma mucho tiempo, incluso, bueno, empezó como editora y acabó como coordinadora editorial. Gracias a Lucía hicimos y editamos grandes libros, entre ellos este, por supuesto, así que siempre es de casa y muy agradecido con ella. Ha impartido clases de arte y literatura en diferentes instituciones, ha publicado algunos textos en diversos medios como Tierra Adentro, Revista de la Universidad de México, Periódico de Poesía y Este País. Su primer libro es Delta de Sol, que de hecho publicado por Dharma. Se trata de un contrapoema a Piedra del Sol de Octavio Paz, del cual realizó su primera presentación presencial a manera de performance en octubre de 2022, si no me equivoco, en Los Pinos, el Centro Cultural Los Pinos. También fue parte del libro a partir de Trilce 2022, personaje secundario, una antología en torno a la poesía de César Vallejo, donde colaboró con el poema Buscas volver de golpe, el golpe, pero usando mi cuerpo. Desde enero del 24 se ha dedicado a dar talleres de escritura y ciclos de lectura. Actualmente vive en Guadalajara. Está en Instagram como @3_ seguidos, Lucía María. En Facebook como Lucía Treviño. En X, en Bluesky, Threads, TikTok y en Substack como Lucía María. Esto para que la busquen por quien esté interesado en su trabajo. Muchas gracias a todas, a todos por venir nuevamente. Felicidades, Lilian, por esto. Y le cedo la palabra a Lucía. Muchas gracias. Me quedo pensando si toda esa presentación no le está quitando tiempo de calidad aquí a la conversación, porque yo con Lilian yo creo que ya tenemos un rato de conocernos y pues tiene una historia este libro. O sea, para mí fue el primer libro que edité en Dharma. Fue el primer libro de cuentos. Había hecho otras cosas como pequeñas, colaboraciones pequeñas de edición y de corrección. Entonces para mí que me llegara un libro ya como me pedía una exigencia distinta y no me sentía preparada, pero no lo dije, obviamente. Y luego cuando empecé a leerlo fue como, está súper bien escrito, qué bueno. O sea, sí fue una cosa así como... que aparte después fue un problema, ¿no? Porque Lilian es tan obsesiva que no soltaba el libro, ¿no? Entonces era como y no quería entregarlo a la editorial, pero era así como ultimátum. Si no, bueno, ahorita ya es un problema a veces con las editoriales independientes, que te vas a la fila y pasan varios años y no te dicen, oye, si no lo entregas en este momento, así, ¿no? Tu numerito termina siendo mucho más lejano. Pero también fue interesante volver a leerlo, o sea, volverlo a leer para esta presentación ya me dio una sensación, ya obviamente no me acuerdo mucho de o sea, ahorita me estaba diciendo Lilian, no, ¿te acuerdas que en el último cuento? Yo no me acuerdo de las anotaciones o sugerencias que hice, pero lo disfruté muchísimo. Y lo que, o sea, para introducir mi parte de la experiencia es que a mí me ha costado trabajo leer o acercarme a los libros porque hay tanta oferta en este momento cada vez más, con más editoriales del mundo, entrando en todos los países con toda esta mezcolanza de que pues ya tienes editoriales de Colombia, de Chile, de todas partes, están en todas partes. Entonces, con todo eso, ya después elegir un libro se vuelve una cosa así como, bueno, pero ¿de qué otras cosas me estoy perdiendo, no? Entonces volver a leer el libro fue como, esto me sigue gustando y aparte
como que lo disfruté ya sin la necesidad de editarlo, o sea, como ya como leer los cuentos por la calidad de los cuentos. Y lo que tiene Lilian es un manejo del lenguaje que se combina con la profundidad psicológica de lo que está pasando entre la atmósfera, los personajes, el tema. Y para mí, aunque en la presentación pasada dijeron que no les gustaba mucho el realismo, yo quiero hacerlo así como en defensa del realismo. A mí la profundidad psicológica se me hace que le da muchísimas capas a la escritura, al cuento, a la historia que se está contando, porque entonces empiezas a entrar y a sentir un poco lo que le está pasando a los personajes. O sea, en el cuento de Acapulco te sientes en ácido en algún momento, ¿no? Porque pasa eso, se echa un ácido a la personaje, entonces eso se siente como, órale, si entras en la sensación del cuento, puedes llegar como a ese, pues sí, como a ese trance o a ese como sentirte parte del cuento, o por lo menos eso es lo que yo siento que pasa con los cuentos de Lilian. Ahorita le preguntaba, oye, pero ¿cómo ha sido para ti? Que es lo que quiero empezar a preguntarle a Lilian para que ella hable ella. Es ¿cómo ha sido para ti el proceso de, pues sí, de ir conviviendo con un libro que apareció y generó una sensación en ti, y tenías su proceso de escritura anterior a la publicación, y tenías tú tu proceso de escritura con el blog, que las dos éramos blogueras en algún momento? Bueno, yo sigo siendo. Bueno, las dos seguimos siendo. Sí, así como que el gran salto todavía no ha sucedido todavía. De que ya dejas el blog porque tienes tantas cosas que te piden las revistas y así. No ha pasado. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso como de seguir conviviendo con un libro pues que está, o sea, para mí es como te pusiste la vara alta y la alcanzaste en cuanto al lenguaje, en cuanto a los cuentos que elegiste, en cuanto a este realismo que llega a una profundidad de sensaciones y emociones? Entonces quisiera iniciar por ahí y luego ya a ver hacia dónde nos vamos. Sí, hacia dónde nos lleva la conversación, que va a ser muy espontánea. Pero bueno, ¿cómo ha sido el proceso desde que lo publiqué hasta ahora, digamos, o antes? Pues desde antes, o sea, como desde primero haber pensado el libro hasta que ya lo ves publicado, y después ya pasan años y este libro sigue siendo como tu punto de inicio o de referencia. ¿Cómo sigues conviviendo o qué cambios puede haber en tu concepción o noción de la escritura? Sí, bueno, este libro lo empecé a escribir en 2010 con una beca del FONCA de cuento, y fue el año del bloqueo escritural, ¿no? Porque claro que entras en estos talleres donde te empiezan a criticar, y ya sabes, tienes compañeros hombres que tienen como algunos comentarios, vamos a decirlo, machistas. Nuestro tutor, bueno, ya estoy tirando chismes que no vienen al caso, pero bueno, habla del ecosistema editorial, ¿no? Y de cómo hay esta, pues sí, hay una prevalencia de una ideología machista. Y los comentarios a mí me destruyeron. Entonces pasé todo el año, el único cuento que logré escribir es uno que siento que a los lectores como que les gusta, es el del chileno, porque tiene como una es un cuento más vamos a decirlo cómico, más ligero, aunque para mí obviamente tiene este grado de lo que dices de adentrarse en los abismos psicológicos de la protagonista, porque me decían, es que qué frustración, ¿por qué sigue con el chileno si lo odia? Es un cuento donde una mochilera llega a un hostal y se le pega a un chileno y no la deja en paz, ¿no? O sea, vamos acá, vamos allá, y ella lo sigue y en algún momento se le escapa y dices, bueno, ya es libre, pero ¿qué pasa después? No, bueno, si no lo han leído, no el famoso spoiler, ¿no? Pero fue un proceso muy largo, precisamente porque cuando tuve la oportunidad de escribirlo en forma, no pude. O sea, escribí otros cuentos. Al final del FONCA tienes que entregar el libro, aunque sea en una versión embrionaria. Y esa primera versión tenía cuentos que deseché, ¿no? O sea, que escribí casi por compromiso. El único que rescaté fue ese.
y los siguientes 10 años los siguientes 8 años, porque este libro llegó a Dharma por una convocatoria que hizo Dharma para escritoras hispanoamericanas. Entonces eligieron 3 libros, entre los que está el de Lorea, el de Mínimas Despedidas, Carla Zárate, y en esos 8 años estuve justo con mis compañeras del FONCA, que fueron Gabriela Damián y María José Gómez. O sea, hicimos como nuestro taller, ¿no? Nos juntábamos los miércoles a tallerear. Sin su ayuda no hubiera podido escribir el libro nunca. O sea, me alentaron, me hicieron comentarios, y obviamente tienes todo esta cosa de que no eres escritora a tiempo completo, tienes que trabajar, tienes que atender tus asuntos personales, y el momento de escritura es muy corto. Y además, para mí, yo siempre pienso que hay que entrar como en una especie de trance, como dices tú, para poder escribir. Y para llegar a ese momento me cuesta mucho, ¿no? O sea, me siento en la computadora y pasan horas antes de que pueda empezar con la página, digamos, la famosa página en blanco. Entonces fue un proceso muy largo, y luego cuando vi la convocatoria de Dharma, dije, ya lo voy a entregar. Y me acuerdo que yo estaba viviendo en Argentina, estaba estudiando allá, y un amigo me prestó su covacha que tenía en la azotea de un edificio. Y era Halloween, me acuerdo que ya no lo celebran. Entonces yo me metí a ver películas de terror y todo, y mandé el libro a las 11:59, a las 12 cerraba la convocatoria, y lo estaba subiendo, y yo decía, no se está subiendo, y obviamente si llega a las 12:01 ya no lo van a considerar. Y se logró mandar, el internet funcionó en los últimos 30 segundos, lo mandé. Y después pasaron 2 años, 2 años, que fueron esos 2 años tortuosos en los que yo no soltaba el libro, le hacía correcciones. Raúl Aguayo, que es el otro editor, el otro dueño de Dharma con Nico, pues era muy generoso de dejarme, de esta línea le voy a cambiar las palabras, ¿no? Y ahora con esta segunda edición, Nico me dijo, cámbiale lo que quieras, y yo como muy tercamente dije, acento en solo, acento en guión, vamos a Academia Mexicana de la Lengua, la RAE, no le vamos a hacer caso. Entonces ha sido un proceso, por eso pusimos como que me gustó mucho este pequeño solecito, y la idea de edición definitiva se la dije a Alexandra, la actual editora de Dharma, porque era una manera de desprenderme del libro, de decir, ya no lo voy a seguir reescribiendo, ya se acabó. Aquí tengo la versión anterior, porque antes tenía una camisa que era esta, o sea, se la quitabas y tenía esta parte que, bueno, yo le rayé aquí. Y la primera vez que salió yo lo releí y empecé a ver erratas, ¿no? A repeticiones de palabras, bueno, erratas que se me habían ido a mí, ¿no? De repeticiones de palabras y cosas así, las marqué con un lápiz. No, o sea, eran mías hay una parte donde en un párrafo pongo 2 veces penumbra. Entonces yo decía, no, ¿cómo es posible? Y creo que le cambié a tinieblas, ¿no? Y entonces ya esta edición es una manera de despedirme de este libro y seguir el proceso de escritura de otras obras, ¿no? Entonces, bueno, no sé si contesta la pregunta. Hablé como de la génesis del libro, de toda esta escritura y reescritura neurótica que continuó hasta ahora, que Alexandra lo sufrió de reeditar, revisar y a ver las correcciones, etcétera. Pero bueno, me siento bien. Creo que yo le contaba a Nico que ya había escrito un libro de cuentos, pero lo deseché, y deseché igual muchos cuentos que ya había escrito para este libro. Y creo que ya la unidad temática, la unicidad del libro para mí quedó sellada. Pero sí también tengo que decir que fue un trabajo mucho de, como decía Lorea, como de colaboración, ¿no? Siempre tienes que tener lectores que te hagan comentarios. Me gustaría tener una escritura en solitario, genia, escribo mis cosas en soledad y las entrego así, perfecto. Pero para mí siempre es importante la opinión que me den personas en las que confío, colegas cuya lectura aprecio,
Entonces, bueno, ya en este punto me siento como que me puedo despedir de este libro ahora sí bien, y ya no le voy a mover nada. Pero bueno, ahora quiero que me hables de tu proceso de edición, y de lo que decías del circuito editorial, de esto, de los demasiados libros, ¿no? O sea, de lo que me acuerdo que quedó así como una anécdota para mí, fue que uno de los libros yo juré que es la mamá está muerta de la personaje. Entonces yo juraba que la mamá de Lilian estaba muerta, porque en el cuento sucedía. Entonces como que había esta dosis de realismo que yo en muchas cosas creía que era algo que le había pasado a Lilian, ¿sabes? Entonces era como, sí, ella no tiene mamá. Entonces en algún momento ella me aclara que su mamá, pues no sé, va a recogerla o algo, y yo, está viva, ¿sabes? Como que, entonces también era un poco como, y siento que también eso a mí me ayudó a editar los cuentos, ¿no? Como que el creerme la historia como algo real. Y en esta última, en esta última lectura que hice del libro, lo que también me sorprendió muchísimo fue el ritmo. O sea, siento que de repente tienes un ritmo que va rápido y luego se detiene y se toma su tiempo describiendo, hay descripciones poéticas y luego otra vez vienen como ciertas descripciones que son muy puntuales, de enunciados cortos. Entonces también eso disfruté, ¿no? Dije, se me había olvidado como el ritmo de, digo que en cada cuento es distinto, porque el del chileno es mucho el escuchar hablar al chileno directamente, su diálogo. Entonces también tiene esa sonoridad, y luego el de Diario de Ámsterdam, que está dividido así por partes y que incluyes partes de lo que escribe Ana Frank en su diario, y también lo combinas con tu propio diario con el propio diario de la personaje narradora. Entonces como que cada uno tiene su estructura y su ritmo, pero de alguna forma eso también se me hizo algo que experimentaste, ¿no? Que cada cuento tiene su propio estructura, puede ser que en todos existe este realismo, pero de una forma distinta, hay un flujo y ritmo distintos. Y bueno, al final también creo que es un proceso de crecimiento, no sé cómo lo veas tú, como el primero tener la idea de un libro, primero, no sé, como decías que te pasó que no podías escribir esos cuentos estando en el FONCA por lo que sea, ¿sabes? Como a lo mejor estas críticas te pegaban súper fuerte y de verdad te creías, no, pues no soy capaz, ¿no? O sea, y luego ya tú solo te decías, no, pero claro, o sea, y lo compruebas con el libro, y luego que salga a la luz y se vuelva público, luego que gane un premio, entonces te da un cierto punch, y luego que vengan otras personas con otros libros que a lo mejor puedes no considerar pues tan bien trabajados o que no son de tu gusto, y decir, bueno, yo me tardé tanto haciendo esto y de repente estas otras personas tienen todo el spotlight y parece que lo escribieron en 3 días, ¿no? Entonces también empieza a haber todo un enfrentamiento con cómo funciona mi libro en el mundo, ¿no? Y cómo me siento yo entonces a partir de esta expresión. Entonces también eso es interesante, porque cuando ya se publica el libro, ¿cómo sostienes? O sea, puedes decir, me voy a poner a pelear en Twitter con todo el mundo, o no voy a decir nada, o voy a promocionar mi libro, o voy a hacer una campaña, o voy a molestar al editor sin parar hasta que por favor le dé más atención a mi libro. Entonces existen todas estas formas en las que terminas actuando como para decir, oigan, escribí algo que es valioso, pero de todos modos existe, ¿no? Entonces también esa parte me hace, no sé, me gustaría platicarla contigo, porque sí, de alguna forma te lleva a seguir escribiendo o a cuestionar lo que has escrito, o a cuestionar si realmente es lo único que vas a escribir, etcétera, ¿no? Sí, eso que hablas de la experiencia y del realismo que se discutió con el libro de Lorea, a mí una frase que un profesor dijo se me quedó muy grabada, que decía, la literatura que vale es la que viene de la experiencia. Y a partir de eso yo dije, yo quiero escribir a partir de la experiencia. Y hay personas que me preguntan, pero ¿ellas son tú viviste eso? Y de alguna manera, aunque yo siempre sostengo que es un libro de ficción, que son cuentos, no es autoficción, no es autobiografía ni nada, pero
claramente en el núcleo de cada cuento hay una experiencia personal vivida por mí, porque creo que no podré escribir a partir de meras suposiciones o de cosas que me contaron o de cosas que no viví en carne propia, que no pasaron por el cuerpo. Y otra frase que esta me da un poco de pena porque la escuché en una película que ni siquiera terminé de ver, que era de artistas, pero un personaje dice: el artista tiene que encontrar significado en el proceso, y eso se me quedó muy grabado, como lo importante es el proceso de escritura, ya lo que viene después es como un agregado, ¿no? Tanto las lectoras, los lectores, la circulación, que obviamente sabemos que Dharma es una editorial independiente que lucha por abrirse paso en un ecosistema que está saturado, y como dices tú, saturado de libros como urgentes, trabajados con cierta rapidez, como hay ya autores con agente, yo no tengo agente, que como que les exigen un libro al año, ¿no? Y para mí eso es como una traición a la esencia del artista, que no sé si es como una visión hedonista, no sé, pero de trabajar a tu tiempo y sin permitirte presiones exteriores, ¿no? Entonces, yo, aunque a veces tenga estos exabruptos que tienen que ver con mi condición, etcétera, que a veces tengo opiniones muy crudas en Twitter que me ganan animadversiones de otras autoras más exitosas y a las que les critico: es que tu libro, o sea, cuando me pongo un poco malita, luego les cuento, esto viene del libro que estoy escribiendo ahora, que habla de eso, ¿no? Y uno no se permite esa sinceridad tampoco en redes sociales, ¿no? O sea, vivimos en un mundo de solo vale el halago, solo vale las relaciones públicas, etcétera. Entonces, cuando tienes una opinión cruda, obviamente eres relegado, ¿no? Y yo ahora he aceptado mi condición como marginal porque pienso que me da una libertad de escritura, ¿no? Y de poder experimentar con lo que escribo, tardarme lo que me tenga que tardar. Si he perdido contratos o lo que sea, a veces como que sí me entristezco, pero después digo, pero no, eso, me recuerdo otra vez lo que dijo aquel personaje de la película que no terminé de ver, tengo que conformarme con el proceso, y ya todo lo que viene después es como, es un agregado feliz, que este libro haya encontrado su comunidad lectora, que haya personas que lo aprecien, también hay personas que lo odian, eso es natural, en todos los productos artísticos ocurre, pero sí, creo que me gusta escribir a partir de la experiencia, y me gusta que esté siempre, como decimos, ¿no?, en los feminismos, lo acuerpado, ¿no? Lo acuerpado, lo que pasa por el corazón, por la mente, porque yo soy periodista y he escrito periodismo, y yo siempre digo, para eso está el periodismo, ¿no? O sea, la literatura sí puede denunciar situaciones, pero ya los periodistas, perdón por la expresión, pero se parten la madre trabajando temas de feminicidios, de desapariciones forzadas, etcétera. Entonces, siempre he estado en contra de la noción de espectacularizar la violencia, ¿no? Y estetizarla, y trabajar a partir de, como decía Lorea, de esas imágenes de maltratar a la mujer todavía más en la página, ¿no? O sea, que tampoco tenemos que negar que eso ocurre, ¿no? O sea, yo también quería trabajar con las experiencias más cotidianas de violencia, no tan extremas como de vigilancia o de estar en relaciones posesivas, etcétera. Entonces, todas esas partes de la experiencia las quise tener en el libro, ¿no? Entonces, bueno, ahora me siento bien en mi espacio, en mi pequeño espacio, con las personas que puedan leerme, y creo que eso me da libertad. Yo creo que también a mí me pasó un poco esto de que cuando publicas se te viene como de regreso toda la sensación como de autocrítica también, y de como hiper
conciencia de exactamente qué fue aquello que publicaste. Entonces, yo estando como editora también sentí que, digo, no, saliendo de la editorial, porque ya no estaba trabajando en Dharma, o sea, mi búsqueda fue escribir otro libro, pero de repente dije, ay, creo que necesito hacerme hacia atrás y hacia un lado, porque de repente esta onda de tratar de entender el mundo editorial o cómo se mueve y desde ahí escribir, me estaba como bloqueando y obstaculizando poder ver realmente lo que quiero escribir, ¿no? O lo que... Y también era una cosa de que pues tal vez ya no quiero escribir, ¿no? O sea, punto, porque hay expectativas, o sí, sigues como removiendo si fue el mejor libro que pudiste haber escrito, etcétera, ¿no? Pero siento que esa distancia también genera un poco como que una certeza de si vas a seguir escribiendo, ¿no? Y me acuerdo que hasta pensé, y si escribo artículos de crítica así de que puntuales contra las cosas que no me gustan, y luego, pero pues también desde dónde lo estoy haciendo, ¿sabes? Como, no sé si también te pasó por la cabeza como a decir, bueno, voy a llevar esto a una crítica y ya así como Sergio González Rodríguez, que dicen que era así como... lapidaria. Ajá, o dijiste, no, mejor me quedo así como y sigo escribiendo mis cosas. Ajá. Sí, eso, como que una siempre se cuestiona su lugar, como ya dijimos, en el ecosistema, ¿no? Como sabes cuánto capital simbólico tienes para poder alzarte en un banquito y decir, este libro me parece malo. Cuando yo he dicho esas cosas, pues sí, de las que me arrepiento por la forma en la que las dije, de este libro es risible, y eso me genera así críticas de fans, bullying, etcétera. Me arrepiento de las palabras con las que lo usé, pero bueno, estaba en un episodio y lo que sea, no, pues mucha gente dice eso no justifica, bueno, etcétera. Pero sí, también me he pensado, por ejemplo, en eso, en escribir. Yo siempre quise escribir crítica literaria, por eso me fui a estudiar, porque yo decía, yo estudié periodismo, no estudié literatura, que era lo que quería, pero tontamente a esa edad dices, ¿de qué voy a vivir? Igual de periodismo no vives tampoco, entonces pues igual la decisión equivocada, y yo sentí esas deudas culturales, ¿no? Como de, tengo que estudiar teoría literaria para poder escribir crítica literaria. Y ahora lo he pensado, pero pienso que me falta llegar a ese punto en el que me sienta cómoda para poder comentar otros libros a profundidad, ¿no? Y bueno, sí, eso, ¿no? Seguir escribiendo en los blogs, seguir escribiendo como en tus pequeños espacios. Siempre digo, en mi blog yo soy la jefa de redacción, soy la reportera estrella, la editora, o sea, la que paga el sitio. Entonces, es mi pequeño espacio en internet, en ese lugar ya cada vez más inhabitable, donde tengo mi cuarto propio, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso, cultivar los cuartos propios en este mundo, o sea, estamos en un espacio tan tranquilo, fuera de la expo, que es un lugar que se nos viene encima por tanta gente, tantas presentaciones, tantos libros, tanta oferta. Entonces, poder tener este espacio para mí es una bendición, realmente. Sí, luego al final también esto de la crítica de repente puede también silenciarte, ¿no? Porque ya comienzas con esa autoridad que después vas a hacer tus propios textos y, a ver, escribe con esa autoridad creativamente. Y la verdad es que la creación es un caballo salvaje, ¿no? O sea, nunca sabes cuándo está, no está, cómo te sientes, qué lo va a desviar, alguna crítica, algún estado, alguna circunstancia, etcétera, ¿no? Yo no sé si quieres leer algo o sea, como que se me vino que estaría para que leyeras un extracto de algún cuento, sobre todo en el que se sienta así como, bueno, con el que tú quieras. A ver, lo voy a abrir al azar para que, digo, tampoco tan al azar, ¿no? Así ya lo tengo. Es una improvisación. Es una improvisación, pero ya lo tengo marcado, ¿no? Bueno, a ver, abrí que este es el último cuento que escribí, se llama El lado del mal, perdón. Y es un cuento que no pensaba incluirlo en el libro, pero después
justo María José Gómez, mi compañera del FONCA, me hizo ver, o sea, en algún punto yo me di cuenta que los cuentos tenían un hilo en común, que era el de los viajes, el del tránsito, el desplazamiento, etcétera. Y yo decía, pero aquí no hay eso, pero la protagonista está en un país extranjero. Yo había escrito el cuento del chileno, como viví en Buenos Aires, la tengo muy, bueno, ya no idealizada porque ya viví en ella, ya la sufrí, pero por mucho tiempo pues todos fuimos lectores de Borges, de Cortázar, por ahí empezamos, ¿no? Y ese cuento del chileno es como Buenos Aires en verano, ¿no? El calor, en febrero, en enero, como esa dislocación, todo se siente festivo, todo se siente posible. Y este cuento es ya cuando estuve viviendo allá y me tocaban los inviernos a mitad de año y yo no los comprendía. Yo decía, como un julio a 0 grados, húmedo, y no hay Navidad, y todo es como triste. Y este cuento, yo quise hacer un cuento como de monstruos. O sea, hay como muchos monstruos escondidos en el texto que no son, o sea, hay un vampiro, o sea, obviamente en esto me inspiré mucho en el personaje principal en Cronos de Guillermo del Toro, como ese anciano vampírico, chupasangre de la juventud. Y bueno, este es el primer, es sobre justamente una estudiante en Buenos Aires que no puede escribir su tesis, está postergándola y está sufriendo como un lento colapso mental. Y bueno, empiezo. El lado del mal. La cara le está cambiando. ¿Cómo? No. La cara le está cambiando. Ahora es otra. Se mira en el espejo del baño, bajo la luz blanca y despiadada, y le cuesta reconocer los ojos que la miran. Se le ha deslavado todo atractivo, piensa, como a los pollos crudos, sin piel, su cara inflamada y opaca, los ojos empequeñecidos. La mirada se le ha vuelto ajena y el dolor de la muñeca paralizante. Afuera amanece y el cielo de Buenos Aires es amarillo tóxico. En su cuaderno escribe, la vaporosa... perdónenme, este es un verso obviamente de Sor Juana. La vaporosa sombra fugitiva, entre paréntesis, buscar. Por fin se duerme hasta las 2 o 3 de la tarde. Entra a la cocina cuando cree que no hay nadie. Allí la encontró la primera vez, mientras limpiaba. Con empeño y quizá con odio, limpiaba la repugnancia de la cocina. Voy a leer hasta la parte del monstruo principal. Son 4 frases más. Lavó todos los platos y las ollas y fregó la tarja y la barra llenas de cochambre y usó guantes para ello, sin chistar, pero juzgándolas en silencio, o por lo menos eso sintió Verónica, que las juzgó por vivir de ese modo en el departamento de Adriano. Y bueno, Adriano es este personaje inspirado en un Adriano real, que de hecho se llama Adriano. No le hice me pareció el nombre perfecto y dije, no se lo voy a cambiar, nunca va a leer el cuento, espero. Y Verónica es el nombre de mi psiquiatra, entonces le quise hacer un homenaje a ella. Y bueno, este cuento no, o sea, bueno, es inevitable que te topes o que busques incluso, porque así somos, ¿no? O sea, todos somos narcisistas, subimos stories en Instagram y vemos quién las está viendo y buscas, bueno, aquí se ha comentado mi libro y siento que este cuento hay otros que, por decirlo de una manera burda, pegan más, y este cuento que para mí es el cuento mejor escrito porque es el último que escribí y ya me sentía de una manera, lo voy a decir muy mamona, pero me sentía dueña de mis recursos, ¿no? Como me puse una estructura, me puse una referencia intertextual que es el barroco, como trasladarlo a una ciudad donde no hubo una tradición del barroco en la literatura como es Argentina, o la hubo, pero no al nivel en el que claramente existió en la Nueva España y se siguió escribiendo en México, cuando ya fue México. Fue como, por decirlo así, un crossover de meter esos elementos del espejo, el doble, el delirio, etcétera, en ese espacio
que no está como dado hacia las formas barrocas, ¿no? Y trabajarlo con el lenguaje barroco. Entonces, pues sí, es un cuento, no diré que es mi favorito, pero es como que al terminarlo sentí, he terminado el libro. Es el cuento que a mí menos me gusta porque más me siento como el personaje, o sea, porque reconozco que está muy bien escrito, pero la personaje está así como ensimismada y como o está sufriendo todo el tiempo, como más bien esa sensibilidad con la que también va reconociendo a los otros monstruos, ¿no? Al que se la vampirea, a la otra que es como colombiana, bueno, y luego les terminan robando cosas, y entonces es como que es una sensación como de frustración desesperante, pero pues está muy bien escrito, o sea, la onda es que no es un cuento así como, ay, final feliz, y eso también está interesante, o sea, como que lo que quería decir es que cada cuento tiene así como, pues no sé, Acapulco, esta nostalgia, la niña, luego el chileno, carisma, lo de las parejas también en el otro cuento que, el de la planta, que va reconociendo la dinámica entre dos parejas que conviven un viaje juntas y cómo empiezan como a permearse como cierto, lo que pudiera parecer deseos cruzados, el reconocimiento del lugar de ese viaje. Entonces creo que siempre están conviviendo varios niveles de sensaciones, de emociones que, aunque no están claramente escritos, así de que le está gustando la amiga de su, o sea, no sé, de su novio, y sabes que está ahí, ¿no? O sea, lo empiezas a sugerir y eso genera como que esa sensación de que estás en el cuento. Entonces, para mí sigue siendo como que un libro, pues, o sea, que como los vinos, así como que maduran y tal vez también con una madurez literaria también lo vas reconociendo como con más claridad, y esa obsesión, aunque puede ser muy molesta como editor, creo que generan ese buen trabajo para el cuento, o sea, al final está sirviendo al cuento, a la narración, y eso está perfecto, pero sí para el otro lado es de que, oh no, ya le cambié una palabra más, ¿sabes? Como, pero sí, y lo otro es que quería decir, o sea, quería preguntarte cómo empiezas a escribir, ya sale el cuento, digo, ya sale el libro, ya, lo que estás escribiendo ahorita, ¿cómo has transformado ese proceso de escritura y esa búsqueda literaria, o sea, hacia dónde te ha llevado? ¿Cuál sería, como quien dice, el reto en esta siguiente etapa de que, ok, ya existe un libro, porque luego existe también la posibilidad de sacar un segundo libro que no es tan bueno, ¿no? Entonces, o eso las personas allá afuera así van a estar diciendo, ¿no? O sea, van a estar comparando porque tienes 2 libros, y tienes 3 libros y van a decir cuál es el mejor, etc. Entonces, ¿cuál sería ahora como ese propósito narrativo, literario que ahorita estás buscando? Sí, creo que quise hacer algo diferente en esta ocasión, justo a raíz de esta frase que mencioné de la literatura que viene de la experiencia, y esta vez quise irme de lleno a la experiencia y decir, voy a escribir lo que a mí no me gusta, esa división que se hace, que para mí es como de librería gringa de ficción, no ficción, pero este libro que escribo es no ficción, es una historia real, pero claramente cuando la escribes degradas la experiencia, ya no es lo mismo, la simbolizas o la metabolizas, etc. Entonces, bueno, a mí me ocurrió una experiencia fuerte, entonces empecé a escribir sobre eso, primero como una especie de diario de conservación para que no se me olvidara, porque obviamente tengo problemas de memoria, ¿no? Entonces me olvidan cosas, me dicen, ¿te acuerdas de la vez que fuimos? Y yo no me acuerdo, entonces uso la escritura como decía aquí en el libro, hay una parte donde dice que un diario es el recordatorio de mí misma, y trato de seguir por esa línea de la investigación de mí misma, aunque suene muy solipsista, narcisista, etc. Y ese libro que llevo escribiendo otra vez, ya llevo 10 años en eso, ya no quisiera el siguiente libro, que ya lo pensé un poco, ya casi terminó.
ya no quisiera tardarme tanto, ¿no? Ya no quisiera ser tan obsesiva, buscar la palabra perfecta. Entonces, este libro siento para mí es un poco ambicioso en el sentido de que es mucho más largo. Son capítulos muy largos que para mí son como mini libros dentro del libro. Para mí es un libro de aventuras que viví, que seguía por el dibujo, que no sé si conocen, de Joaquín Torres, el dibujante uruguayo, que se llama América Invertida, que es el cono sur al revés, ¿no? Como en el sur está el norte. Entonces yo quería trabajar a través de eso, ¿no? O sea, aquí ya hay una inmersión más en el tema de la dislocación mental, de la locura, pero después vino un aspecto que para mí es muy importante, que es discutir el trabajo, ¿no? ¿Cómo trabajamos? Es el tema más importante que nos toca a todos, cómo nos ganamos la vida, cómo está organizado el sistema capitalista para excluir a algunos y sobre todo a las personas que, vamos a decirlo, son neurodivergentes. Cómo se ganan la vida, ¿no? Cómo pueden conservar trabajos, cómo pueden mantener la productividad, etcétera. Y el libro se ha transformado como en esa búsqueda. También decidí irme al barroco, a mi amor primigenio de la literatura, que es Sor Juana. Y bueno, ahí va. Ya me puse como meta terminarlo en marzo y espero, ¿no? Porque llevo así 2 años diciendo ya está, y sigo. Entonces, bueno, eso, ahora la búsqueda va hacia buscando en mi formación primera, que es de periodista, que es de esta cosa como en el psicoanálisis de lo real, ¿no? Que lo real no puede ser capturado por las palabras, no puede ser simbolizado, pero siempre vas a intentar llegar a ese punto de lo verdadero, ¿no? De lo que existe, de lo que es, vamos a decirlo, no me gusta esa palabra, pero objetivo, no solo lo subjetivo, sino las cosas que ocurren, los hechos, ¿no? Los hechos, como decía Clarice, los hechos son palabras que dice el mundo, ¿no? Entonces, bueno, así eso va. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta, o varias. O queja, comentario. No, nadie. Bueno, todos satisfechos, todos les gustó. Bueno, yo te quiero. Sí. Yo quisiera entender, ahora que te escucho, que ahora es, en vez de quisiera quedarme quieta, quisiera buscar la aventura. Ajá. Porque en quisiera quedarme quieta en realidad hay mucho movimiento, porque es reescritura, ¿no? O sea, tú misma lo mencionas como en diferentes partes. Entonces, en esta aventura, ¿cuáles serían los refugios de quietud? Como tratando de hacer. Gracias. Pues creo que sí, justamente de nuevo viene esa, como decía Lucía, esa, como a mí me gusta mucho las olas, ¿no? El movimiento del mar, que va y viene, entonces va y viene entre la acción, por decirlo así, y la quietud que viene de la reflexión. Entonces, en este libro hay momentos de mucha aventura, de bajar por volcanes en la noche, o etcétera, cosas así. Y después hay momentos de mucho ensimismamiento, de mucha depresión y de mucho pensar en la ansiedad, y etcétera. Y luego otra vez una aventura que no te espera. Bueno, una vez, para mí no, yo lo veo así. Pienso, ya voy a cortar, pero pienso en un cuento de Bolaño que se llama La vida de Anne Moore, donde el narrador tiene una amiga que tiene muchas aventuras y a él le encanta escucharlas, y al final dice, todas las aventuras son las mismas, ¿no? Todos tenemos aventuras, todos vivimos por eventos, por una serie de eventos catastróficos, o como era ese libro, pues. Entonces, sigue habiendo el leitmotiv de quisiera quedarme quieta, ahora es como quisiera. Sí, creo que sigue el quisiera quedarme, no es tanto quisiera salir, sino ya salí y ahora otra vez quisiera quedarme quieta.
Entonces creo que vuelvo sobre lo mismo al final. No te estoy presionando, ¿no? Ah, no. Bueno, pues muchas gracias por venir, gracias a Lucía, que ya por último yo le comentaba que en el último cuento había una frase que decía: todo este tiempo que he estado intentando escribir este libro, porque yo tenía como una idea de que hubiera una especie de metanarradora donde este libro es escrito por mí, y Lucía me dijo, no, que eso es lo que le comentaba, me decía, yo no me acuerdo, pero me dijo, esto cambia todo el tono del libro, ¿no? O sea, ya deja de ser un libro de cuentos para ser una especie de autoficción. Y yo tomé muy en cuenta ese comentario y dije, claro, aunque esa era mi idea, la deseché y dije, no, quiero que este libro sea un libro tradicional de cuentos de ficción. Sí, que aparte está al final, entonces como Sí. que rompía de repente el pacto, bueno, creo que eso Sí, el pacto de lectura, sí. Sí. Pues muchas gracias también a ti, qué bueno que el libro sigue circulando, qué bueno que hay una segunda edición, y gracias por estar aquí en la presentación, gracias a Dharma Books, gracias a Casa Impronta, que es una librería hermosa, también pueden pasar a ver todo lo que tienen aquí, es un lugar súper bonito, y pues es todo, ¿verdad? Gracias, Nicolás. Sí, no, esto es recordarles que el libro, por supuesto, está a la venta aquí en la librería. Aprovechen para que Lilian se los pueda firmar, porque ya no vive en Guadalajara. Ahí, pues bueno, ya, gracias. Un aplauso para Lilian y para Lucía, todos. Y como les decía hace rato, los les invitamos a quedarse. Sigue la presentación de Tabaré Azcona de las ofrendas azules, y luego tenemos otras dos más. Así que pues sigan disfrutando de esto, y aquí hay comida, bebida, etcétera. Gracias por estar aquí.